Buenos días, hermanos. Hemos llegado al último domingo de este abril, mes de los niños. Y acabamos de tener una super semana Kids. Qué semana tan tierna, tan divertida, tan edificante. Felicitaciones al Ministerio Infantil, a todos los que colaboraron. Fue algo muy especial. Estamos muy contentos y muy agradecidos con todos. Qué alegría, qué emoción ver a los niños en esa comunión. En este mes de los niños hemos tratado de enfocar, y esta super semana aquí, pues sí que es cierto que fue un éxito. El primer domingo de abril, el abril 5, vimos precisamente el tema los niños. Vimos la importancia que tienen los niños en el reino de Dios, la importancia que nosotros como adultos debemos darle a ellos y lo que debemos hacer para procurar que ellos tengan siempre ese acceso libre a la bendición del Señor. Luego, el domingo 12, nos tocó atender algo muy especial. Estuvimos celebrando la resurrección y el tema fue el poder de resurrección. Y hace 8 días, abril 19, el tema que tratamos fue el orgullo. Vimos la relación directa que tiene con los niños, ya que ver a los niños, hacernos como niños, es lo que nos va a librar a nosotros del orgullo y permitir que la gracia de Dios se manifieste en nosotros para vencer la concupiscencia y la avaricia, que son estorbos para entrar en el reino. Hoy les invito a que veamos este tema tan especial que lo he titulado La recompensa. Así que hoy, abril 26, último domingo del mes, les invito a que meditemos juntos en la recompensa. Abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 19 y consideremos los versos 23 al 26. Mateo capítulo 19, verso 23 al 26. Dice así Mateo 19, verso 23 al 26. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Estos versículos los consideramos hace 8 días y quiero tenerlos allí de primero para que nos sirva como una introducción, un fundamento para nuestro tema de hoy, que es la recompensa. Vimos hace 8 días que es indispensable para nosotros vencer el orgullo, para permitir esa efectividad de la gracia de Dios en nuestra vida. La gracia de Dios es la que nos permite a nosotros vencer no solamente el orgullo, la avaricia, la concupiscencia, sino cualquier estorbo que tengamos para entrar en el reino de los cielos. Para entrar en el reino de los cielos es indispensable la gracia. Debemos tener muy claro esto. Para que una persona pueda tener vida eterna, necesita la gracia. Así que la vida eterna es por gracia, pero la entrada en el reino también es por gracia. Y allí sí que los niños tienen que ver. Hemos visto la importancia de los niños, hemos visto que tenemos que enfocarnos en ellos, volvernos como ellos, aprender de ellos, esa sencillez, esa humildad, humillarnos como ellos, aprender a depender. Debemos someternos completamente al Señor y depender totalmente de Él. En ese sentido nos hacemos como niños, aprendemos de ellos, de esa humildad, no estar haciendo las cosas por nosotros mismos, cuando nos parece, cuando nos place, sino como niños, así como los niños. Para tener vida eterna es por gracia. Para entrar en el reino entonces por gracia, porque finalmente ¿qué sucede? La gracia es que nos permite vencer esos obstáculos que estorban la entrada al reino.
Así que en últimas se entra al reino es por gracia. Eso queda bien establecido y por eso quise mencionar esos versículos de Mateo capítulo 19, verso 23 al 26 y hago énfasis en este último verso 26 que dice, y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Ese hombre que tenía tanto amor a las riquezas, él no podía entrar en el reino, por su propia fuerza no, pero para Dios todo es posible. Él necesitaba la vida de Dios en él para vencer ese amor a las riquezas, esa avaricia. Esa gracia de Dios es la que le da el poder. Con la gracia de Dios es que podemos vencer. Así que la entrada al reino es por gracia también. Miremos ahora Mateo capítulo 19, verso 27 al 30, es decir, los versos siguientes. Dice así, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Miremos bien de cerca estos versículos, porque aquí es donde entra el asunto de la recompensa. El apóstol Pedro, con esa mentalidad de materialismo, de comerciante, le pregunta al Señor Jesús ahí en el verso 27, ¿qué vamos a tener? Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué vamos a ganar con eso? Prácticamente le está diciendo, nosotros pasamos por el ojo de la aguja. ¿Y qué vamos a ganar con eso? El Señor inmediatamente le contesta, versículo número 28. Y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, muy importante aquí, el Señor lo está ubicando de qué se trata. Y para que no haya duda, continúa diciendo, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria. En la regeneración, o como dice en Hechos 3:21, en el tiempo de la restauración de todas las cosas. En esa dispensación de la restauración de todas las cosas es que va a suceder esta recompensa. ¿Cuál es ese tiempo? Es el milenio, es la próxima edad, estamos en la edad de gracia, la siguiente edad es una edad llamada milenio, es el reino. En esa edad es donde vendrán las recompensas, según dice el versículo número 28. Esa recompensa va a ser una recompensa muy tremenda, porque dice que cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. El Señor le está diciendo, miren, ustedes dejaron esto, bueno, qué bien, qué interesante, qué consagrados, pero es que la recompensa es esta, la recompensa es algo tremendo. Ustedes se van a sentar en tronos a juzgar a las 12 tribus de Israel. Está tratando de poner en perspectiva correcta a Pedro. Pedro le parecía la gran cosa haber dejado todo, pero es que lo que va a recibir no tiene comparación. Y él le dice así, y le dice cuándo va a hacer eso, en la regeneración, en el tiempo de la restauración de todas las cosas, como dice la palabra de Dios. Allí van a estar en una posición muy especial estos discípulos. Quiero que me acompañe, por favor, a Apocalipsis capítulo 2, verso 26. Apocalipsis capítulo 2, verso 26. Dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Así que eso es para los vencedores, no solamente para estos discípulos, es para todos los creyentes que sean vencedores.
que sean vencedores tal como lo dice aquí Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 nos da las características de esos vencedores que van a tener esa autoridad, van a compartir ese reino con el Señor Jesús en la próxima dispensación. Así que el Señor Jesús aquí le está diciendo al apóstol Pedro que ese premio, esa recompensa la van a tener en el milenio, en el tiempo de la restauración. También allí mismo en Apocalipsis, pero en el capítulo 20, versículo 4, Apocalipsis capítulo 20, verso 4, dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esa gente son también vencedores. ¿Ellos qué van a hacer? Ellos van a reinar. Ellos van a sentarse en tronos a reinar juntamente con el Señor. Esa es la recompensa que vendrá en el reino, en la próxima dispensación, en el milenio. Una recompensa tremenda, y el Señor le está contestando al apóstol Pedro de esa manera. Volvamos por favor a nuestro pasaje inicial de Mateo capítulo 19, verso 27 al 30. El Señor Jesús entonces le da esa respuesta a Pedro en el versículo 28. Lo que está en el verso 28 tocante a la recompensa será en la próxima dispensación. Pero sigamos leyendo, versículo número 29. Y cualquiera que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. En cuanto a heredar la vida eterna, lo charlamos, lo explicamos el, el domingo anterior y, y le dijo, y lo explicamos con las palabras que el Señor le dijo a ese hombre rico que quería tener la vida eterna. Eso está en Mateo capítulo 19, verso 17, cuando en la última parte el Señor le dice: mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Explicamos que esta palabra, vida eterna acá, esa frase vida eterna acá, no significa lo mismo exactamente que en Juan. Es la misma vida eterna, pero en Juan tiene que ver con el nuevo nacimiento, tiene que ver con la entrada de la vida en la persona. Aquí en Mateo, vida eterna es una consecuencia, es algo que viene después y tiene que ver no con la entrada de la vida en la persona, sino con la entrada de la persona en la vida. La persona entra en la vida de Dios, entra a vivir de esa vida que le agrada a Dios. Así que es distinto. En Juan el énfasis es la regeneración de la persona, el nuevo nacimiento de la persona, mientras que en Mateo es la entrada en el reino. Así que de eso se trata esa expresión vida eterna aquí en Mateo capítulo 19 y en general en el Evangelio según San Mateo. Eso dice la expresión vida eterna. Tiene que ser o tiene que ver con lo relacionado en entrar en el reino. Así que heredar la vida eterna significa disfrutar esa vida eterna en plenitud en el reino. Es un asunto de recompensa en el reino. Pero antes de hablar de heredar la vida eterna, dice que recibirá 100 veces más. Si hacemos una pausita allí y nos asomamos por un momento a Marcos capítulo 10, verso 30, la idea nos va a quedar completa. Por favor, acompáñenme a Marcos capítulo 10, verso 30. Y enseguida de Mateo encontramos Marcos. Vamos al capítulo 10, Marcos capítulo 10, versículo 30. Dice que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna.
Es el pasaje paralelo al que estamos leyendo en Mateo capítulo 19, versículo 27 al 30. Tiene que ver con lo mismo, es la misma situación, lo mismo que el Señor está diciéndole al apóstol Pedro en el verso 29. En el verso 28 ya le dijo, en Mateo 19, 28, Jesús ya le dijo a Pedro parte de la recompensa en la próxima dispensación. Pero aquí, en el verso 29, está hablando de algo que no es en la próxima dispensación. Porque note como lo dice en Marcos capítulo 10, verso 30, dice ahora. Se trata de ahora. Es en esta misma dispensación lo que dice Marcos capítulo 10. Marcos 10 explica, nos da más luz que el mismo pasaje de Mateo capítulo 19, porque lo dice con toda claridad, Marcos capítulo 10, verso 30, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, es decir, en esta dispensación. ¿Qué va a recibir una persona que ha dejado todo por causa del Señor? ¿Qué va a recibir en este tiempo? No en la edad venidera, no en el siglo venidero, no en la próxima dispensación, no en el milenio. Ya se sabe que en el milenio viene el reino y que hay recompensa ya y un disfrute pleno de la vida eterna. Pero aquí, en esta dispensación, aquí, ahora, ¿también hay recompensa? Sí. Así que la recompensa es en dos partes. Primera parte, aquí, aquí, ahora, en esta dispensación de gracia. Dice Marcos 10:30, que no reciba 100 veces más ahora en ese tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras. Pero agrega algo, con persecuciones. Así que ahorita nosotros recibimos. ¿Y cómo así que dejamos a la familia y recibimos más familia? Dejamos hermanos y recibimos más hermanos. Dejamos hasta la mamá, hasta la mujer, hasta los hijos de la tierra y recibimos más personas, más familia y más bienes materiales, más tierras. ¿De qué se trata eso? Claro, hermano, ni siquiera nos damos cuenta de la cantidad de hermanos que tenemos. Tenemos cantidad de hermanos, nos falta tal vez disfrutarlos o tener conciencia de eso, pero hermanos tenemos muchos más. Si nos hemos hecho un lado de amigos, de compañeros y hasta de familia, por causa del reino, tenemos que saber que en este tiempo, ahora, en esta dispensación, estamos recibiendo nosotros más. Ahorita estamos recibiendo nosotros más que lo que teníamos. Eso es lo que nos dice eh, Marcos capítulo 10, verso 30. En este siglo, dice, dice 100 veces más ahora, perdón, dice más ahora. Deja claro que es en esta dispensación. ¿Y dónde están todos esos hermanos? Están en la iglesia, esa es la familia. Esa es la familia. Los que nos estamos conectando desde las casas, estamos teniendo tiempos de comunión. ¿Qué es eso? ¿Cómo es posible? Ah, por el internet. No, no es por el internet. Ah, por las aplicaciones, por el WhatsApp. No, porque si no tenemos WhatsApp, si no tenemos internet, si llega a suceder que no tenemos ni siquiera internet para charlarnos, ¿vamos a perder la comunión? No, porque lo básico de la comunión que tenemos nosotros no es el internet. Lo básico es que tenemos una filiación, tenemos el mismo papá, tenemos el mismo Padre Celestial, somos hermanos y la comunión es porque estamos en comunión con nuestro Padre Celestial. Al ponernos en comunión todos con nuestro Padre, inmediatamente quedamos unidos, quedamos en la misma comunión absolutamente todos, con o sin internet, con o sin energía, con o sin agua. Tenemos comunión. ¿Por qué? Porque nosotros hemos ganado y hemos ganado 100 veces más. 100 veces más hemos ganado ahorita, así como lo dice la palabra de Dios. Así que, regresando allí a nuestro pasaje original en Mateo capítulo 19, tenemos que mirar que la recompensa es en dos tiempos, en dos partes. Un tiempo o una parte ahorita en esta dispensación de gracia, pero advierte en Marcos 10:30 que es con persecuciones, con sufrimientos, y eso es lo que vemos. Y eso es lo que estamos viendo, eso es lo que estamos experimentando. Sí, tenemos más cosas.
y persecuciones. Sí, no hay una cosa perfecta, ahorita no, pero vendrá un tiempo de la restauración de todas las cosas. Viene el tiempo de la regeneración. Allí es un disfrute total, es un disfrute de vida eterna total, un disfrute anticipado de la eternidad en el milenio. ¿Para quiénes? Para los que sean capaces de dejar todo por causa del Señor Jesús. Eso le está contestando al apóstol Pedro, el Señor Jesús, en el verso 28 y verso 29. Y termina el verso 30 esta respuesta haciendo una advertencia, porque empieza con la palabra pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. ¿De qué se trata esto, hermanos? Seguramente que usted ha escuchado mucho esa expresión, pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Tal vez usted no solamente la ha escuchado, sino que la ha dicho, la ha pronunciado. Pero ¿realmente conocemos el significado? ¿Estaremos usando bien esa expresión? ¿Qué será lo que quiere decir el Señor con esto? Es una advertencia. Está hablando de la recompensa, pero muchos primeros serán postreros y postreros serán primeros. ¿Qué querrá decir eso? Que algunos que llegan al Señor reciente, ahora los vemos más grandes, más espirituales, más bendecidos, y nos dejaron como atrás a nosotros que ya éramos primeros y los postreros nos pasaron y quedaron primeros. Ese es como el sentido que uno primero le da a estas palabras y tiene como cierta lógica. Pero quiero que note que en el capítulo siguiente, en el verso 16, dice lo siguiente. Vamos a leer, por favor, el verso 16. Dice Mateo capítulo 20, verso 16. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. Nuevamente repite esa frase de los primeros serán postreros y los postreros primeros. Así que hay algo interesante en esos versículos del capítulo 20, del verso 1 al 16, que nos hablan de esto último, de este último versículo 30 del capítulo 19. Así que miremos el capítulo 20. Vamos primero con Mateo capítulo 20, verso 1 al 7. Dice así, Mateo capítulo 20, verso 1 al 7. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Interesante, interesante lo que el Señor les dice. El Señor quería asegurarse que el apóstol Pedro y los demás discípulos tuvieran la perspectiva correcta. Él quería cambiarles esa mentalidad de negociantes que tenían, sobre todo Pedro. Pero le va diciendo, "No, nosotros lo dejamos todo y ¿qué vamos a ganar con eso? ¿Qué? A ver, ¿qué vamos a ganar?" El Señor le contesta y entonces Pedro queda calladito y queda contento. Bueno, vamos a tener recompensa ahorita y recompensa más adelante. No, pues genial. Pero el Señor le hace una advertencia. Allí en el verso 30 del capítulo 19, pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Y luego el Señor les habla esta historia de
ese hombre, padre de familia que sale por la mañana a contratar unos obreros para su viña. Él le quiere dejar clarito al apóstol Pedro cómo es el asunto. Y nosotros debemos aprovechar eso que aprovechó Pedro para entender qué significa eso de que muchos primeros serán postreros y postreros serán primeros. Vamos por partes. En el versículo 1 del capítulo 20 dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. El reino de los cielos. Así que el Señor Jesús se está enfocando en esa recompensa que le ha dicho al apóstol Pedro. Él quiere que nosotros dimensionemos, que Pedro dimensione esa importancia de esa recompensa en el reino de los cielos. Es una recompensa total, una recompensa bien nítida para los seguidores de Jesús, para los fieles seguidores del Señor. Ese padre de familia mencionado en el versículo 1 es el Señor. Sale por la mañana a contratar obreros para su viña. Él sale a contratar, la viña es el reino del Señor, el reino de los cielos. Sale por la mañana, ese por la mañana es temprano de la mañana. Esa tiene que ser más o menos 6 de la mañana, cuando empieza el día. Para el pueblo judío eso está muy claro, el día comienza a las 6 de la mañana. Así que digamos que ese hombre, ese padre de familia sale a las 6 de la mañana a contratar obreros, a contratarlos. Les va a pagar por un trabajo que van a hacer, un trabajo en su reino. Eso es el reino trae una recompensa. Recordemos que es distinto el asunto de vida eterna. La vida eterna es un don, es un regalo, mientras que todo lo relacionado con el reino no es un don, sino un galardón. No es un regalo, sino un pago. Es un pago. Por eso viene un contrato, los contrata para que trabajen en su viña y les va a pagar. Dice el versículo número 2, a estos que contrató desde muy temprano, les dice, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Les iba a pagar un denario, ese denario que representa la recompensa en el reino. ¿Qué le iba a ganar Pedro? Pedro, que había dejado todo, que había dejado su familia, sus tierras, todo, le iba a dar ese denario, le iba a dar esa recompensa. Ese era el contrato que había hecho con Pedro, entonces le iba a dar esa recompensa. Luego dice en los versículos 3 y 4, saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Esa plaza desocupados que dice allí, esa plaza es el mundo. En el mundo hay gente que no está trabajando nada en el reino, no tiene nada que ver con el reino. ¿Cómo están respecto al reino? Están desocupados. El Señor los llama del mundo a que se ocupen, a que entren en las labores, a que trabajen, a que se convierten en obreros de Él, en siervos de Él. Los llama y dice que fue cerca de la hora tercera. Si el día arranca a las 6 de la mañana, entonces esta hora tercera es las 9 de la mañana. Sale a las 9 de la mañana y contrata a esos que estaban desocupados. Muy bien. Ahora vamos al versículo número 5. En el versículo número 5 dice, salió otra vez cerca de las horas sexta y novena. Hora sexta es las 12 del mediodía y novena las 3 de la tarde. ¿Y qué hizo al mediodía? Y a las 3 de la tarde, ¿qué hizo? Hizo lo mismo, es decir, buscó unas personas que están desocupadas en la plaza y las contrató. Les dijo, vengan a la viña, yo les voy a pagar lo que es justo. Así que miremos cómo vamos de contrataciones ahorita. Primero unos a las 6 de la mañana y les dijo, yo les voy a pagar un denario al día. Ellos estuvieron de acuerdo. Luego otros los contrató a las 9 de la mañana. Unos a las 6 de la mañana, otros a las 9 de la mañana. Otros al mediodía. Otros a las 3 de la tarde. Y vamos ahí a la altura del versículo número 5. Vamos con los versículos 6 y 7. Dice aquí en Mateo 20, versos 6 y 7, y saliendo cerca de la hora undécima, cerca de la hora undécima, es decir, cerca
de las 6 p.m., cerca de las 6 de la noche. Ya iba a anochecer, ya se iba a acabar el día. Dice, y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Claro, todo el día. Todo el día, ya eran las 6, ya era la noche, ya se había terminado el día, ya se había terminado la jornada laboral y dice, todo el día hay desocupados porque están allí. Verso 7, le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Así que unos desde las 6 de la mañana trabajando bien duro, otros un poco menos duro 9 de la mañana, otros menos 12 del mediodía, otros más, no mucho más suave porque 3 de la tarde, pero estos cerca de las 6 de la noche sí, fueron los que menos trabajaron de todos, por supuesto. El Señor mismo les dice, todo el día aquí desocupados. Pero el Señor les dice, bueno, ustedes también tienen oportunidad. ¿De qué es esto? Ya hemos dicho que la viña es el reino de Dios, que la plaza es el mundo y que hay gente desocupada allí. El Señor los llama y cuando ellos aceptan ese llamado empiezan a trabajar en su reino. Y el que trabaja en su reino, el Señor le va a dar su recompensa. Esto es lo que estamos viendo acá. A cada uno lo da. Y algo muy especial. Hay unos que empezaron muy temprano, como por ejemplo el apóstol Pedro, fue de los primeros. Fue de los primeros. Recordemos que él es el que hace la primera prédica formal de la iglesia. Él fue, el Señor le dio las llaves del reino y abrió el reino para los judíos en Hechos capítulo 2. Y abrió el reino para los gentiles en Hechos capítulo 10. Ese apóstol Pedro sí que trabajó duro. Ese fue de los que empezaron desde temprano. Esas horas de ese día indican las distintas épocas de la iglesia. Esas 6 de la mañana son los primeritos, los discípulos como Pedro. Otros vinieron un poco más tarde, 9 de la mañana, otros al mediodía, otros a las 3 de la tarde y otros como tú, como yo, ya terminando el día. Ahora que está de moda hablar del fin, a mí me gusta que nosotros nos conmovamos por las cosas que están pasando, pero que esa conmoción nos ayude, nos impulse a buscar del Señor, a leer la palabra de Dios, a encontrar un asidero, un contexto en la palabra de Dios para saber, para poder entender qué son estos tiempos. Posiblemente, seguramente son principios de dolores, pero ya vimos que aún no es el fin, falta que sucedan muchas cosas. Por ahí vi un, un video muy bien hecho, muy bonito, donde dicen unas cosas de los últimos señales, de las cosas que van a suceder en el sello número 7, en el sello número 7, pero ni siquiera hemos pasado por el sello 6. Yo creo que estamos por entrar apenas al sello número 5. Así que hay que mirar la palabra de Dios, pero de todas maneras esto es principio de dolores y está bien que nosotros miremos esto y posiblemente, insisto, nosotros somos de esas personas que el Señor llamó a trabajar en su reino ya a la hora 11, cerca de la hora 11, casi no coronamos. Ya se estaba acabando esto, ya se estaba acabando el día de la iglesia, la edad de la iglesia, la edad de gracia. Pero el Señor, gloria a Dios, nos alcanzó a llamar. Alcanzamos a estar allí. Y algunos que me están escuchando de pronto son todavía más nuevos que yo, es decir, vinieron después. Y qué bueno, están convidados, hermanos. Ustedes no piensen que son de segunda, miren, son de primer línea. Todos son de primer línea. Los de las 6 de la mañana son de primer línea, pero los que están cerca de la hora 11 son de primer línea. Todos son llamados por el mismo Señor a la misma viña a hacer ese servicio. Es un privilegio y tenemos nuestra recompensa. Tenemos nuestra recompensa, gloria al Señor. Mateo capítulo 20, del 1 al 7, entonces muestra cómo el Señor va haciendo contratos para que las personas vengan a convertirse en obreros en su viña. Por último, miremos Mateo capítulo 20, verso 8 al 16, la continuación. Dice Mateo 20, 8 al 16, cuando llegó la noche,
el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir, los que habían ido cerca de la hora undécima recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y hagamos una pausita allí. Mire lo especial, aquí es donde viene la clave de esa frase del versículo número 30 que se repite en el versículo número 16 del capítulo 20, es decir, Mateo 19:30 y Mateo 20:16. Porque cuando llega la noche, es decir, ya se acabó el día, se acabó la edad de la iglesia, la edad de gracia, se acabó este día y ¿qué sigue? Sigue, ya viene el Señor, ya llegó el Señor, ya va a empezar el milenio, pero viene el Señor a hacer cuentas. Eso es lo que dice la palabra de Dios. El Señor viene a hacer cuentas con su pueblo. Viene a dar el pago correspondiente. El Señor obra en justicia. Y viene aquí entonces ya, cuando llegó la noche, dice el verso 8, el Señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal de una. Comenzando desde los postreros hasta los primeros. O sea que el apóstol Pedro, el apóstol Pedro con esa mentalidad de comerciante, todo materialista, pensando, bueno, ¿qué voy a ganar? Ahora se da cuenta que le toca esperar, le toca esperar al apóstol Pedro. Ay, hermanos, hermanos, usted que estaba cerca de la hora undécima, hermano. Usted y yo que somos de esos contratados a última hora, vamos a recibir recompensa primero que el mismo Pedro, primero que Pablo. ¿Lo puede creer usted? Ay, hermano, esa persona que está ahí a su lado no se lo cree, pero es llamado cerca en la hora undécima y el Señor viene y dice, primero se les va a pagar el jornal a los postreros. A nosotros nos tocó porque el Señor lo decidió así. Le está reventando la cabeza de mercader que tiene el apóstol Pedro. Le quiere cambiar esa mentalidad, quiere que entienda el apóstol Pedro que las cosas son de otra manera, que el asunto de justicia, la noción de justicia de Dios es distinta a la noción de justicia que Él tiene. Y seguramente tú también te estás con un choque en este momento en tu cabeza, pero ¿cómo así? Esos que llevaron todo ese solazo, que trabajaron tanto y tienen que esperar que los otros reciban primero. Eso es la decisión del Señor. ¿Y quién le va a decir que no? Él es el Señor. Él le advirtió, pero los postreros serán primeros. Y aquí se está viendo la razón de ser. Luego dice que, ¿cuántos recibieron ellos? Dice, comenzaron desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Ellos recibieron un denario. Versículo número 10. Al venir también los primeros, así que vinieron los de la hora undécima, los de la hora novena, los de la hora sexta, los de la tercera hora, hasta los de la primerita hora. Les tocó de último, les tocó hacer cola, les tocó hacer una fila larguísima. Esperar, fueron los últimos en recibir su pago, pero bueno, van a recibir su pago. ¿Qué sucede? Dice que ellos, dice el verso 10, al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más. Claro, claro, y yo, ay, tan de buenas, estos les pagaron un denario. Vea pues, si trabajaron ni una hora alcanzaron a trabajar, nosotros que trabajamos todo el día, pues vamos a ganar más. Claro, tiene sentido. No me vaya a decir usted que no tiene sentido. Claro que tiene sentido. Versículo número 11 que dice, al recibir el denario, pues que no recibieron más. El verso 10 deja claro que ellos recibieron también cada uno un denario. Entonces, ellos no se lo esperaban. Versículo 11 dice, y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros
han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Y claro, así fue. Miren las palabras del Señor cuando los contrata. Él los contrata y en el verso 2 queda clarito. Dice, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Un denario. Entonces, cuál es la injusticia? Él dijo que era un denario y ellos aceptaron, fueron y trabajaron. Versículo 14. Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a ese postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Ay, hermano, aquí por fin el Señor le da claridad al apóstol Pedro. En Mateo 19:30 le hace una advertencia, pero en Mateo 20:16 ya le está dando claridad de cuál era esa advertencia. Muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Hermanos, tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Miren, nosotros sí que hemos luchado con eso. Siempre hemos luchado con eso. Y es duro esto. Es duro. Para el apóstol Pablo era durísimo. El Señor Jesús, allí terminando Mateo 19, le habla de la recompensa y Pedro piensa que ya entendió. Pero le hace esa advertencia terminando el capítulo 19. Y en el capítulo 20 le hace la ampliación, le da la explicación, con plastilina le cuenta, le explica bien para que le quede clarito. Le tocó esperar, le va a tocar esperar más, porque esa mentalidad la tiene que cambiar. La recompensa no es en virtud de que hice mucho o menos, no es en eso, no es básicamente en eso. Eso depende de Dios que tiene misericordia, depende de la soberanía de Dios. El verso 15 dice, de Mateo 20 dice, no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. El de Él. Es de Él, Él verá cómo va a repartir esa recompensa. Eso es el asunto de Dios. Nosotros simplemente le servimos y lo que nos dé, gracias Señor, gloria a Dios. Y ahorita es un privilegio servirle, sí Señor. Y es un sacrificio dejar las cosas. Allí es donde el Señor nos quiere tratar y nos da su palabra para ayudarnos a liberarnos. Nosotros pensamos que estamos haciendo un gran esfuerzo dejando cosas. Uy, yo dejé el estudio. Uy, yo dejé el trabajo. Uy, yo dejé la universidad. Uy, yo dejé la casa, dejé la esposa, dejé todo. ¡Qué sacrificio! ¿Sacrificio? Pero compare con lo que va a recibir. Compare con la recompensa del reino. Eso no tiene nada, eso no es nada. Es insignificante lo que podamos hacer, lo que podamos dejar es totalmente insignificante comparado con la grandeza que recibiremos de recompensa. Y eso es lo que el Señor Jesús quiere darle claridad al apóstol Pedro. Pero él sigue haciendo una regla de tres. Regla de tres directa. Trabajo más, recibo más. Empecé de primero, me pagan de primero. No, no, Pedro, así no es. De pronto usted tiene a su lado un Pedro. Dígale, no, Pedro, así no es. Con el Señor no es así. Con el Señor la recompensa también es por gracia. Ese es el secreto. La recompensa es por gracia. O de pronto el Pedro eres tú que te está dando duro este tema. Uy, pero qué injusticia. No, ¿injusticia de dónde? Ojo, hay un rey de ese reino y es el Señor. Él verá qué hace. Él verá qué hace. Él es justo. Él es justo. Él nos va a dar lo que es justo y nos va a dar en el tiempo que él
decida, si primero, si después, lo que Él decida. Nosotros hemos sido llamados a última hora y vamos a recibir recompensa. Nosotros debemos estar felices por eso. Lo que el Señor nos dé, como dice Marcos Vidal en esa preciosa canción, si la corona que me toque está bien, el color está bien, lo que el Señor me dé está bien, lo que a Él le interesa, dice Marcos Vidal en su preciosa canción, es verlo a Él cara a cara. Y la recompensa no es que no le importe, sí le importa, pero es secundario, es lo que el Señor le dé va a estar bien. Y así tenemos que tener esa mentalidad en nosotros, hermanos. ¿Y esto qué tiene que ver con los niños? Hermanos, tiene que ver todo. Usted le da un helado más grande a un niño y al otro más chiquito y el niño se va a conmover, pero después va a quedar tranquilo, ese corazón va a quedar tranquilo, ese corazón va a quedar tranquilo, no se va a suicidar por eso, no se va a amargar por eso, no va a hacer enemistad por eso. Los niños se adaptan fácil en esa dependencia, ellos se humillan. En últimas, si a un adulto, si al papá, si al mayor que está cuidando al niño le toca hablarle con firmeza para que entienda la situación, él lo va a aceptar. Pero nosotros, los viejos, los grandes, los mayores, sí que tenemos dificultad. Hermanos, miren la dificultad que tenemos nosotros. Para tener vida eterna, queremos hacer obras. Y es por gracia. Para entrar en el reino, entonces, ay, en entrar en el reino sí es por obras, tenemos que hacer obras y empecemos a hacerlo en nuestras fuerzas. Ajá, vaya venza la concupiscencia en nuestras propias fuerzas. Vaya venza la avaricia, como vimos hace 8 días. No podemos, no podemos. Es con gracia. Así que en últimas, la entrada al reino es por gracia también. Y ahora, listo, por fin resolvimos que la vida eterna es por gracia y que necesitamos la gracia para entrar en el reino, ya está claro. Pero ahora viene la recompensa, ahora sí, pero vamos a hacer la regla de tres, vamos a hacer la proporcionalidad, vamos a aplicar nuestra justicia, vamos a encasillar a Dios en una justicia. No, tampoco es así, no es regla de tres, no es mercantil, no es un comerciante, es gracia. La recompensa también es por gracia, hermanos. Tenemos que aprender de los niños, hacernos como un niño, pobres, pobres, necesitados, que nos den porque no tenemos, estoy vacío, deme lo que sea, entonces recibo el reino, recibo la vida. Ahora entro al reino porque dependo del Señor y esa gracia me ayuda a vencer esos obstáculos. Pero la recompensa la voy a recibir con gratitud si también tengo esa actitud de ser sencillo, de ser humilde como un niño. Voy a estar contento con la recompensa que el Señor me da. Y no voy a estar pensando en que dejé tantas cosas. No hubiera dejado tantas cosas. Hermanos, miremos la perspectiva correcta. Miremos las cosas como son. El Señor en última lo que le está queriendo decir a Pedro es, mira Pedro, no es que hayas dejado muchas cosas, sino que yo te liberé de la necesidad de esas cosas. ¿Usted no ha notado eso, hermanos? ¿Usted no ha notado que realmente no es que dejemos, qué sacrificio para dejar eso, sino que el Señor nos libera de la necesidad de eso? Pongamos un ejemplo bochornoso. Te enamoraste de alguien que no corresponde, alguien que no está en la voluntad de Dios. No está en la voluntad de Dios, pero estás enamoradísimo. Y te consagras al Señor y haces un esfuerzo y haces una renuncia y te dejas morir con esa renuncia. Pero en últimas, si miras bien las cosas, te darás cuenta que es que el Señor te dio la libertad para no necesitar esa persona.
Entonces, en últimas, no fue tu esfuerzo para dejar a esa persona, sino la gracia de Dios que te cobijó, la gracia de Dios que te llenó, la gracia de Dios que te empoderó para no necesitar a esa persona. Lo mismo con cualquier atadura, con cualquier pecado oculto, con cualquier cosa del mundo. Hermanos, en este momentico de pronto tienes unas cosas que no son del Señor, que no le agradan al Señor y tú lo sabes. ¿Por qué lo sabes? Porque el Espíritu te da conciencia, porque en la palabra de Dios te lo habla, porque el Señor te lo dice de una y otra manera. Y sabes que no corresponde eso, no corresponde, pero estás aferrado a eso y piensas que vas a tener que hacer un esfuerzo terrible por dejarlo. Lo que tienes que hacer es depender como un niño del Señor. Dejar ese fluir de la gracia de Dios. Eso es lo que te va a dar el poder para ser libre de eso. Y luego vas a disfrutar la libertad de no necesitar eso que te daña, eso que te estorba, eso que no honra al Señor. Vas a disfrutar tener esa libertad. Esa es la experiencia que hemos tenido. Ese es el caminar en el reino. Ese es el caminar con el Señor. El Señor nos va dando libertad, libertad de esto, de esto, de esto. Y cuando miramos atrás, decimos, wow, el Señor nos liberó de todo esto. Realmente no es que me estoy muriendo sin esto que dejé hace 4, hace 10, hace 30 años. No, he disfrutado todo ese tiempo de la libertad que el Señor me dio, mostrándome que realmente no necesito eso. Eso es, esa es la perspectiva. Esa es la mirada correcta que tenemos que tener de las situaciones, hermanos. Tú y yo podemos dejar muchas cosas valiosas, pero comparado con lo que viene, con la recompensa, no es nada. Antes tenemos que ver que el Señor nos da la libertad para tener ese disfrute de saber que no necesitamos esas cosas, que no dependemos de esas cosas, sino que dependemos única y exclusivamente de Dios. Así que, hermanos, para recibir bien la recompensa, tenemos que ser también como niños. Tenemos que tener esa humildad. Hermanos, el estilo del Señor es gracia. Gracia para vida eterna, gracia para entrar en el reino y gracia para darnos la recompensa. No es porque llegaste primero, porque hiciste más. Qué bueno que llegues primero, qué bueno que hagas más. Síguelo haciendo, pero la recompensa depende de lo que Dios te quiera dar. Y de buena gana vamos a recibir de su mano lo que Él en su soberanía nos quiera dar. Alabamos y bendecimos al Señor por su gracia para darnos vida eterna, por su gracia que nos permite vencer para entrar en el reino y por la gracia que usará para darnos la recompensa. Damos gracias al Señor por la recompensa que nos ha dado ahorita, con esta familia, contigo que me estás escuchando, con los que estamos en comunión en este momento, en este tiempo. Es la gran familia. Nos ha dado mucho, nos ha multiplicado mucho la familia ahorita, en este tiempo. Y en el siglo venidero, en la edad del milenio, en la edad de la regeneración, de la restauración de todas las cosas, vamos a tener una recompensa magnífica que no se compara con nada que nosotros podamos dejar por su causa. Ese es el estilo del Señor al que servimos. Sus caminos son grandes, sus pensamientos son altos. Alabamos y bendecimos al Señor. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos. Nos emociona, Señor, conocerte. Conocerte es un desafío, es una emoción, es una aventura. Abrir tu palabra, leerla, escudriñarla, orar, meditarla y ponerla en práctica. Atrevernos a vivir tu palabra para agradarte. Atrevernos a depender de ti. Señor, nosotros queremos ver a los niños, aprender de ellos. Gracias, Señor, por regalarnos este abril, mes de los niños. Gracias, Señor, por esa Super Semana Kids.
Gracias por verlos allí tan juiciosos, buscando, eh, haciendo las cosas, las manualidades, las canciones, verlos en las fotos, en los videos. Qué hermoso. Tenemos que verlos, Señor. Tú nos has llamado en este mes de abril a mirarlos, a ponerles cuidado, a ponerles atención, a aprender de ellos, a cuidarlos. Señor, y para la recompensa, para disfrutar la recompensa ahora y en la próxima dispensación, pues vamos a ser así como niños, vamos a recibir con humildad y con mucho amor, con mucha gratitud lo que tú nos des. Bendecimos a los niños, bendecimos. Hoy es el último domingo, pero los vamos a seguir bendiciendo y cuidando porque lo que tú nos has enseñado, Señor, son importantes para ti, son importantes para nosotros y vamos a mirarlos para aprender de ellos. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón limpio, un corazón sensible, sencillo, humilde, como los niños, Señor. Te alabamos, Señor. Te bendecimos. Pido tu bendición para cada casa, para cada persona y su casa, cada persona que nos está escuchando. Bendición. Declaro las bendiciones del jubileo para cada familia, para cada hogar. Libertad para un disfrute pleno de la presencia de Dios en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén.